Con nuestro invitado esta tarde, Oscar Arnal, la primera pregunta obligada es las elecciones de Estados Unidos. Usted, Oscar Arnal, ha estado en elecciones de Estados Unidos observando junto con otros venezolanos los procesos electorales. ¿Cómo le ha parecido la Convención Demócrata en Chicago? Lo que he visto me ha parecido extraordinario, sobre todo por dos cosas, ¿no? Primero, lo que hizo el presidente en ejercicio, cediendo el poder, ¿no? O sea, dejando pues que Kamala Harris fuera la candidata, por más que sea a los 82 años, una persona está entera, ¿no? Y hizo lo que han hecho muy pocos, ¿no? Lo que hizo sobre todo y la línea que marcó Washington, ¿no? Que fue la línea justamente de no coronarse rey cuando ha podido Washington hacerlo. El primer presidente no quiso reelección inclusive. No. O sea, fue un presidente justamente que marcó el camino de periodos cortos en el ejercicio del poder. De alguna manera lo había hecho también Johnson, ¿no? Que a la muerte de Kennedy, Johnson termina el mandato, gana la elección, pero ha podido reelegirse porque la Constitución norteamericana se enmienda después de que Franklin Delano Roosevelt ha gobernado varios periodos, justificados además por la Gran Depresión y por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, entiendo que es la enmienda número 22, se reforma la Constitución y se establece que nadie puede gobernar en los Estados Unidos más de 10 años. Eso favorece la alternabilidad. Claro, es incluso extraordinario. De Gaulle en Francia, cuando él sintió que el pueblo no lo quería, hizo un referéndum donde los franceses votaron sí o no. Y se fue. Y como le dijeron no, se fue del poder. Así es, por la puerta grande. Claro, además por la historia. Lo mismo que Mandela no quiso repetir en la presidencia, porque demasiado poder también crea problemas y dificultades. Por eso la alternabilidad es necesaria. Claro, eso que decía Lord Acton, ¿no? Ese famoso político y filósofo inglés, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que todas las constituciones están en esa línea de facilitar la alternabilidad, además nuevos proyectos ideológicos, económicos y sociales. Es interesante jugar con la pluralidad. Ahora, en las elecciones de Estados Unidos no tiene esa visión de la participación directa de la población al escoger su presidente, porque hay una fórmula distinta. Sí, pero ese sistema originalmente diseñado tenía como fundamento que no solamente se manifestara el pueblo en unas elecciones universales, sino que además los delegados electos en consejos electorales, donde se suponía había mucha conciencia nacional y regional, pues evidentemente en un país federal tuvieran la última palabra. O sea, por ejemplo, digamos, en esa Chile histórica, ¿cuál era el filtro? El filtro era el Parlamento. Claro. O sea, el Parlamento terminaba decidiendo quién era el presidente. Y en Venezuela, fue así. O sea, ¿quién nombró de presidente a López Contreras? A Medina Angarita, a López Contreras. El Parlamento. O sea, era un filtro, digamos, de alguna manera necesario, ¿no? Que existe en muchos países. Son con el primer ministro en Francia. Claro. Bueno, el régimen parlamentario. Aunque eligen presidente, también hay un primer ministro que es el Parlamento el que decide. Claro. Y están ahora en combinaciones a ver quién decide. Y el sistema español muy interesante porque digamos, en ese sistema parlamentario, el presidente tiene que someterse periódicamente al control parlamentario. Entonces, aunque hay una votación masiva por la presidencia. Sí, pero el presidente va periódicamente al Parlamento y ahí todos le preguntan lo que sea, lo atacan, digamos, lo ponen al descubierto. Entonces se va imponiendo definitivamente ahí la razón, que es la que tiene que ser la que gobierne, ¿no? Y además un juego democrático abierto donde cualquiera tiene derecho a opinar y sin censurar sus opiniones. Fíjate que los independentistas que proclaman la República es una monarquía y los aceptan. Sí, a mí eso sí me parece de alguna manera contradictorio. ¿Cómo tú dejas que haya partidos, digamos, que están contra el sistema, que estén por la ruptura de España y actúan libremente, ¿no? Eso. Sí, lo que está pasando en Cataluña en estos días, ¿no? Con todas las elecciones. Y además los vascos tienen también el criterio, los gallegos un poco también, ¿no? Sí. Pero España es fuerte unida, no dividida. Sí, claro que sí. Por eso es que hay
sabios que llaman a España Caldera. Rafael, Sí, hablaba de las Españas, ¿no? son distintos prácticamente varios países. Y además, aquella expresión de esas comunidades, ayer hablamos con una representante de la comunidad gallega, y es interesante los beneficios que le dan a sus comunidades, incluso en el exterior, en el caso de América Latina, con la hermandad gallega, ¿no? Totalmente, totalmente. Los Pero bueno, vascos. Kamala, que es de lo que me hablaba, digamos, Es. después de hablarte bien del presidente Joe Biden, creo que es una mujer que nos da mucha esperanza por muchas razones, ¿no? Entre otras porque es una expresión de los migrantes estadounidenses, ¿no? Que no es aquella tesis de los blancos y así es. protestantes como el presidente Trump, sino que es producto de la inmigración variada, ¿no? Claro, y de la mezcolanza, ¿no? De razas, o sea, tiene de los afrodescendientes, jamaiquina, por ahí también del espíritu ese latinoamericano, sí, además asiática, imagínate, o sea, la mamá de la India, o sea, es una cosa que evidentemente renueva ese espíritu que es fundamental y que además de alguna manera representa también eso que se ha denominado el American Dream, ¿no? El sueño El americano. sueño americano, sí. Que lo han reivindicado los demócratas ahora, ¿no? Hacia Totalmente. un gobierno eficiente y plural también, Sí, sí. llamando a la reconciliación nacional, porque al fin y al cabo tienen que ver un país unidad a pesar de las diferencias. Claro, y creo que en ese sentido Biden sale bien de ahí con una economía fortalecida, digamos, con un país integrado en los organismos internacionales. No es que, digamos, no es que todo sea malo en el caso de Trump, para nada. O sea, me parece que cuando Trump habla que él ha sido un presidente del diálogo, que se ha reunido con Xi Jinping, que se ha reunido con el presidente de Corea del Norte, con el propio Putin. O sea, el diálogo es necesario, siempre. Y Trump lo ha hecho, y eso hay que reivindicárselo. Igual, digamos que las políticas pro-life del Partido Republicano, de eso que llaman el Tea Party, la Christian Coalition, o sea, todo eso es muy positivo desde mi punto de vista. Aunque ¿no? una política como la migratoria es muy dura, es contra el derecho internacional, el problema de la migración. Bueno, es un problema tremendamente complejo, ¿no? Porque evidentemente esa gente que va buscando ese sueño americano muchas veces termina atrapada en medio de un trabajo que es extremadamente duro, ¿no? Para sobrevivir y bueno. Hay que pensar mucho, cualquiera que quiera irse del país. Así es. Las situaciones no son tan fáciles. Sí. Y además uno realmente vale en el país en que está. Claro, en función de la familia, la cultura. Claro, eso lo dice mucho Ernesto Sábato, ¿no? Sí. O sea, que no hay nada como el país de uno, donde uno está familiarizado con todo. Eso es fundamental, ¿no? Y por eso, digamos, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, un solo pueblo, la unidad en medio de todas las dificultades, el diálogo, la constitución, el respeto a la verdad, a las leyes, es fundamental. Bueno, habrá que aprender de las grandes democracias, sobre todo europeas, que después de la Segunda Guerra Mundial ni hay golpe de Estado, ni hay desconocimiento de elecciones, sino que hay plena transparencia. Y son las democracias mucho más eficaces porque son en función del desarrollo, pero también de la justicia y la libertad. Seguimos conversando con Oscar Arnal, profesor universitario de la Escuela de Estudios Internacionales, sobre otras realidades mundiales. Ya regresamos.